Buenas tardes, profesores. Somos el grupo número 14 y hoy abarcaremos el tema de resonancia magnética y su utilidad en las patologías de urgencia. Los integrantes de este grupo son Matías Villalobos, Valentina Georgiandés, Javier Andrade y quien les habla, María Jesús Villar. A modo de introducción, en la actualidad, el descubrimiento y detección temprana de distintas patologías se ha logrado llevar a cabo gracias a un pilar fundamental, la tecnología. La obtención de imágenes seccionales de partes del cuerpo se ha convertido en una de las técnicas más eficientes y eficaces para los médicos, pero sobre todo para la atención de pacientes en el servicio de urgencias. La resonancia magnética se ha convertido en una técnica de obtención de imágenes fundamental. Se incluye en múltiples protocolos diagnósticos debido en gran parte a que esta no utiliza radiaciones ionizantes, sino que mediante imanes y ondas de radio se pueden crear imágenes del cuerpo. La resonancia magnética es un fenómeno físico fundamentado en las propiedades mecánicas cuánticas de los núcleos atómicos y se basa en la inducción de transiciones entre los diferentes estados de energía. Ocurre al someter partículas, electrones y protones de núcleos atómicos de número impar a un potente campo magnético, de esta forma que estos puedan absorber selectivamente energía en la frecuencia de ondas de radio, dentro del espectro electromagnético. La imagenología forma parte integral en la atención de pacientes del servicio de urgencias. Sin embargo, en Chile se hace presente el déficit de especialistas dedicados exclusivamente a radiología de urgencia, lo cual genera una considerable problemática en lo que respecta a la detección oportuna de alguna patología o trauma. En las últimas 2 décadas, la radiología en la sala de urgencias se ha convertido en una subespecialidad de medicina de rápido crecimiento y de gran aporte para la detección temprana y a tiempo de patologías que normalmente se ven en urgencias. La radiología de emergencia podemos definirla como el manejo de imágenes y diagnóstico por imágenes de pacientes que están gravemente enfermos y lesionados. Aquí es donde la resonancia magnética entra a cumplir un rol fundamental debido a su alta especificidad y además de esto, la posibilidad de poder visualizar el cuerpo en diferentes planos y secciones, lo que hacen de este examen uno de los mejores para garantizar un diagnóstico certero y efectivo. Con respecto a su utilidad, puede ser utilizada para una gran cantidad de estudios de prácticamente todo el cuerpo humano en general. Es de gran aporte para la visualización de estructuras muy importantes tales como el corazón, pulmones, cerebro, hígado, vaso, riñones, entre otras estructuras. Una de las ventajas más significativas es que su uso no depende de la radiación ionizante, lo que significa una gran ventaja ante otros estudios imagenológicos en donde la exposición a pequeñas dosis de radiación no deja de ser una preocupación menor. La resonancia magnética disminuye estos riesgos anteriormente mencionados y entre ellos se evita la mutación celular, que es un factor potencial a producir un cáncer. Otro beneficio de este tipo de examen es la visualización de estructuras en cortes muy finos, como por ejemplo 1 milímetro, dando paso a imágenes con un detalle mucho mayor, sobre todo para estructuras anatómicas pequeñas que no se logran apreciar con otro tipo de estudio imagenológico. Los servicios médicos de urgencias se pueden definir como el área responsable de brindar atención inmediata a pacientes que vienen con algún tipo de trauma o complicación que necesiten una atención médica y o quirúrgica sin necesidad de agendamiento previo con el profesional. Cuando tenemos un paciente que llega al servicio de urgencias, normalmente llega por algún tipo de lesión accidental, como un accidente automovilístico, o algún tipo de urgencia donde su vida esté en riesgo significativo. Es por esta razón que la radiología entra a cumplir un rol muy importante y fundamental. Además, gracias a ella y al constante avance tecnológico es que podemos saber qué tipo de lesión estamos evidenciando, como lo es el traumatismo cráneoencefálico, que es la primera causa de muerte en la población de menos de 45 años de edad. Y la finalidad del estudio es detectar lesiones tributarias de tratamiento, controlar respuesta y aportar una valoración del pronóstico del paciente. La resonancia magnética tiene claras ventajas respecto a la tomografía en una técnica no invasiva, no usa radiaciones ionizantes y posee una gran sensibilidad diagnóstica, pero también tiene sus limitaciones, como lo es que es un procedimiento mucho más lento, de mayor costo y con menor accesibilidad. Otra de las patologías de urgencia es el accidente cerebrovascular, el ACV, que es una de las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo.
La tomografía y la resonancia son modalidades comunes de neuroimagen que se utilizan para evaluar el ACV. La resonancia es la herramienta para poder diagnosticar la gravedad del ACV isquémico. La colecistitis aguda es la inflamación de la vesícula biliar y a través de la resonancia también tiene una ventaja adicional que tiene un excelente contraste de tejidos blandos. Y por último, la pancreatitis aguda, que es un motivo frecuente de presentación de pacientes al servicio de urgencias y es la enfermedad gastrointestinal más común que resulta en ingreso. La imagen por resonancia magnética ha surgido como técnica poderosa que se desempeña habitualmente como un papel complementario a la tomografía, pero puede tener un papel principal en poblaciones de pacientes seleccionadas en las que es preocupante la radiación o el contraste iodado está contraindicado. A continuación se presentará la entrevista realizada al tecnólogo médico Matías Robles. Bueno, mi nombre es Matías Robles, yo egresé de Tecnología Médica, Medicina, Imaginología y Física Médica hace ya básicamente un año con 2 meses de la Universidad Andrés Bello. Posteriormente de egresar estuve trabajando en la unidad de resonancia magnética ahí en el Hospital Naval, en Mirante Nef, en Viña del Mar. Estuve haciendo también resonancia magnética en Sports, Medicina Deportiva. Esto está ubicado ahí en calle Limache, al lado del Hospital de Niños. Y también tengo experiencia en lo que es la plataforma Siemens, en Quillota, donde trabajaba en SEMSCAN con otro colega que no hacía resonancia yo ahí, pero también tuve la experiencia de trabajar ahí. Genial. Genial, ya. Entonces voy a comenzar con la primera pregunta de la entrevista, que sería: ¿cuál o cuáles patologías de urgencia, según su criterio y experiencia, son las más requeridas para un estudio de resonancia magnética? Ya, vamos a ir por parte con esta pregunta, porque acá dice según su criterio. Claro. Para mí, más que nada son los accidentes cerebrovasculares que están en una ventana terapéutica, porque ya obviamente uno puede evaluar accidentes cerebrovasculares tal vez más crónicos, un poquito más ya que pasó su ventana terapéutica, pero para mí sería una ACV en su ventana terapéutica, una que otra colecistitis, dependiendo del criterio que se tome, alguna que otra pancreatitis, para mi gusto. Y la experiencia, claro, es justamente lo que comento. Lo que más se pide en urgencia es obviamente un accidente cerebrovascular, muchas colecistitis, pancreatitis, y hay otras urgencias que piden mucho los médicos. Va a depender mucho del lugar en el que se trabaje, pero también allá en el Hospital Naval pasaba mucho que pedían columnas lumbares por urgencia, cosa que no es como muy necesario, pero sí se pedía mucho eso junto con lo que yo ya mencionaba ya. Ya, genial. La segunda pregunta es: ¿qué rol cumple hoy en día la resonancia magnética como examen imaginológico y diagnóstico para un servicio de urgencia? Bueno, si es que hablamos del rol de la actualidad y la realidad Chile, básicamente un servicio de urgencia, hoy en día la resonancia se pide todo, porque es como, ¿cómo decirlo? Como la jugada maestra del médico de urgencia que no tiene mucha experiencia de decir, ya, si es que no sé o no estoy seguro de lo que estoy intentando diagnosticar, voy a pedir una resonancia magnética. Lamentablemente no se pide muy bien, no hay como mucho criterio a veces porque no hay una formación sólida en la parte imaginológica con lo que respecta a los médicos. Ellos tienen un estudio más que nada autovalente. Por lo tanto, pasa eso de que se pide de mala manera mucha resonancia en urgencia, ¿ya? Pero si es que hablamos de un servicio que tiene bien sus bases y está bien instaurado esto de la resonancia magnética en los doctores, el rol básicamente va a ser esto que comentaba anteriormente de poder tratar pacientes que están en una ventana terapéutica en lo que respecta a estos accidentes cerebrovasculares, y de repente una que otra colecistitis cuando tienen sus dudas en los escáneres, porque normalmente muchas de las patologías que nosotros pesquisamos como tecnólogos se ven en el escáner, pero se apoyan más que nada en la resonancia por este tipo de situaciones, los que son un poquito más experimentados, pero como decía al inicio, está lamentablemente la resonancia se pide mucho como un examen de urgencia en abuso. Entonces eso no debería de pasar mucho porque un escáner ya es más que suficiente para ciertos tipos de situaciones. Claro. Después tengo la siguiente pregunta que dice: ¿cuáles cree que serían las limitaciones que presenta la resonancia magnética
en la atención de un paciente en estado crítico? Bueno, esta pregunta, más que creer, se sabe que las limitaciones básicamente que presenta un paciente crítico es el estado en el cual se presenta, ya que, por ejemplo, hay exámenes como lo son los mismos abdómenes, que nosotros necesitamos mucha cooperación del paciente, porque si no el examen se alarga mucho, y hace que estamos alargando mucho un examen no es con mucha utilidad de urgencia. Por lo tanto, si es que nos llega un paciente muy mal, y queremos hacer un estudio de abdomen, por ejemplo, va a salir por así decirlo, limitante el examen, porque eso es lo que siempre ponen los radiólogos en los informes de abdomen. Estudio limitado por artefacto de movimiento, o porque ponen ahí paciente poco cooperador. Ya, lo mismo pasa también con los cerebros. Sí, pasa en mucha menos proporción porque obviamente las secuencias en cerebro, como bien sabemos, son mucho más cortas y mucho menos dependientes, por ejemplo, de una apnea. Bueno, en un cerebro no hay una apnea, pero sí es un poquito más fácil poder obtener un cerebro. Y si es que hay un movimiento, a veces se registra muy leve. Ya, obviamente, cuando viene un paciente ya muy mal y no se puede quedar quieto, así obviamente la limitación básica va a ser más que nada lo que es el movimiento y cómo se encuentra el paciente para poder, obviamente, tenerlo ahí 10, 20 minutos, que es lo que se demoran estos exámenes de urgencia. Claro. ¿Qué rol, espera un poco, qué rol cumple el tecnólogo médico de resonancia durante una emergencia médica? Bueno, durante una emergencia médica nosotros básicamente somos actores principales, somos el nexo entre lo que nosotros vamos a visualizar y lo que le vamos a solicitar al radiólogo para que este finalmente le llegue como producto final, como informe al médico tratante. Entonces nosotros nos va a llegar nuestra orden y en la orden básicamente va a decir muchas veces ACV, sospecha ACV hemorrágico versus, no sé, algún otro tipo de diagnóstico como tumor que se pide mucho, o ACV isquémico versus algún otro tipo de patología. Entonces nosotros, en algunos centros se tiene la obligación de, cuando se llegue en este tipo de orden que diga ACV, inmediatamente se tiene que terminar el examen y avisar al médico que va a informar que en 2 horas se tiene que tener ya listos informes para que le llegue al tratante. Ya, por ejemplo, si es que no se tiene como un diagnóstico severo, un diagnóstico como preciso, y nosotros llegamos a ver, obviamente, algún tipo de lesión vascular a nivel de encéfalo, nosotros también tenemos que dar un aviso, ya siempre se tiene que dar un aviso si es que ya es muy evidente la lesión. Hay veces en que ya básicamente no hay que esperar al tratante, simplemente avisar urgencia y decirle necesitamos que vean las imágenes porque nosotros vemos un hallazgo crítico. Nunca llegar y decir veo un ACV hemorrágico, veo un ACV isquémico. Ser un poquito más, por así decirlo, sutiles, porque recordar de que nosotros no tenemos esta labor diagnóstica, siendo que nosotros sabemos lo que vemos y hay muchas veces que nosotros guiamos a ciertos tratantes para decirles, nosotros estamos sospechando de esto, así que ojo con eso. Entonces, somos un nexo bien importante en lo que es este escalafón de paciente que es mandado desde urgencia con cierta orden, que nosotros damos el aviso después al radiólogo terminado el examen, y si es que vemos algo crítico, obviamente avisamos inmediatamente urgencia. Si es que no estamos muy seguros, obviamente esperar el informe. Pero dependiendo mucho del centro que trabajemos, como dije, hay ciertos protocolos. Si es que llega por tal patología, el radiólogo va a tener tantas horas para poder mandar el informe y este tiene que llegar obviamente al tratante lo antes posible. Hay otros centros en que no hay como un protocolo muy establecido, por lo tanto ahí es donde el tecnólogo médico tiene que tomar esta iniciativa y decir al servicio de urgencia, oiga, doctor, veo un hallazgo crítico, por favor vea rápido las imágenes. Dentro de las patologías de urgencia que más requieren un examen de resonancia magnética, ¿cuáles de estas conllevan un riesgo mayor para el paciente al entrar a un resonador magnético y debido al tiempo de adquisición o medio de contraste, etcétera? Bueno, básicamente, como comentaba anteriormente, lo que más llega es ACV. Muchos tratantes ya se quedan conformes con un cerebro sin contraste, protocolo stroke, solo donde bien sabemos de que normalmente uno manda una imagen gradiente, una imagen flare, las difusiones obviamente, y algunos solicitan estas imágenes anatómicas, T2, puede ser un axial, un coronal, dependiendo, como decía, del centro, y una TOF.
Hay algunos tratantes que ni siquiera piden TOF. Yo encuentro que es como básico en un protocolo stroke, porque de hecho en los mismos diplomados y en los mismos cursos se explica de que debería de mandarse una imagen time of flight o TOF, donde se demuestre de forma angiográfica, sin el uso del medio de contraste, qué arteria está afectada. ¿Ya? Ahora, de repente hay protocolos que las piden con cerebros con contraste, con su fase angiográfica venosa. ¿Ya? Entonces, obviamente, tenemos que usar medio de contraste, usar estas adquisiciones dinámicas con contraste para obtener estas imágenes venosas, y ahí poder descartar también alguna patología venosa. Ya cuando empezamos como a llegar a estos protocolos que se utiliza de contraste, obviamente se aumenta el riesgo de estas reacciones adversas para el paciente. Pero obviamente recordar de que el gadolinio es bastante seguro hoy en día, en especial si es que usamos sus subcategorías macrocíclicas. Por lo tanto, en ese sentido, obviamente siempre tenemos que tener cuidado con el contraste, pero no es que presente así como un aumento importante de un riesgo. Ahora, por ejemplo, si es que un paciente viene muy descompensado, ahí sí, obviamente, se corre un riesgo de hacerle un examen que es relativamente largo. Por ejemplo, puede venir un paciente muy crítico con un ACE importante y puede ocurrir un efecto adverso, algún código azul, como se dice, que básicamente es el paciente que está entrando en un estado crítico. Por lo tanto, esto de los tiempos en resonancia magnética obviamente siempre van a ser un riesgo. Ahora, si es que agregamos, no sé, estos protocolos que requieren también contraste, más vamos a aumentar estos riesgos porque es más tiempo de adquisición, obviamente el medio de contraste. Otros protocolos que se utilizan mucho en urgencias son las colangioresonancias, para poder evaluar bien lo que son las colecistitis, pancreatitis. Ahí también obviamente aumentamos mucho los tiempos porque estamos usando estas secuencias dinámicas para poder ver lo que es la vía extrahepática y su vesícula. Y también se usa medio de contraste, por lo tanto ahí este tipo de protocolos aumentan estas patologías, mejor van a aumentar estos como riesgos de al fin de cuentas tener más tiempo al paciente en un lugar donde no está recibiendo tratamiento, sino que se está haciendo un examen que puede, como no puede ser muy necesario, pero obviamente tomado de la mano con los tiempos de adquisiciones que son un poquito más altos y el uso de medio de contraste, vamos a estar hablando siempre de que estos protocolos como colangioresonancias o cerebros con contraste que requieran fases venosas y van a aumentar estos riesgos. En un paciente pediátrico crítico, ¿en qué circunstancias se solicita una resonancia magnética? Ya, yo al menos nunca, o al menos de nuestros colegas, que éramos muchos colegas trabajando en Hospital Naval, nunca nos encontramos bajo esta circunstancia. Estuve consultando a otros colegas y tampoco. Eh, es algo muy, muy extraño porque si es que nos ponemos a pensar en un paciente pediátrico crítico, no vamos a querer tomarle una resonancia. ¿Por qué? Porque el paciente obviamente pediátrico no va a hacer caso a las indicaciones. eh, Va a ser muy contraproducente realizarle una resonancia magnética. Va a ser mucho mejor realizarle un escáner. Ahora, si es que se pregunta en qué circunstancias se utilizaría resonancia magnética, me pongo a pensar yo. Tal vez en estas cosas pasan, es muy raro, pero pasan. Algún accidente cerebrovascular en alguna pediátrica, que es muy raro, pero hay que ver cómo estaría la condición del paciente, incluso si es que se tuviera que hablar de anestesia, pero recordemos que los protocolos de anestesia aumentan demasiado los tiempos de adquisición. Entonces, si es que estamos hablando de un protocolo que dura 10 minutos, a uno que va a estar durando prácticamente casi una hora entre sedar al niño o la niña y que se termine la sedación y ver cómo está su estado general, ya prácticamente nos acercamos a la hora y eso ya pasa de ser más que nada como una urgencia a algo un poquito más, por así decirlo, de una agenda de poli. Entonces, sería como muy raro ver el uso de la resonancia magnética en un paciente pediátrico crítico, porque todas estas patologías que podrían verse en lo que son este tipo de población se ven más que nada en un escáner. Entonces, una resonancia sería mucho, la verdad. Ya. Bueno, no me quedan más preguntas por hacerle, pero quería agradecerle nuevamente por su tiempo, su disposición y quería saber si nos quería dar algún consejo, así como grupo o como todavía alumnos, que nos queda todavía un poco, pero nos queda. ¿Quién es su profesora? Sí.
No, ¿No? el consejo principal es que si es que les gusta la resonancia magnética y van a optar a un internado de resonancia, estudien todos los días resonancia, aunque sea, no sé, 20, 30 minutos, uno se va olvidando muy fácilmente de lo que es resonancia. Entonces, por ejemplo, yo lo he visto no solamente por mi parte, sino que amigos, colegas que ya llevan más años que yo, escáner, por ejemplo, uno estudia un momento y ya se queda, no sé, es extraño, se queda, pero resonancia magnética se va olvidando, en especial si es que uno no está aplicando todos los días. Entonces, lo importante es eso, darle un poquito de atención a resonancia todos los días y no tenerle miedo al internado, porque me imagino que les queda poco para el internado, ¿no? Sí, nos queda Sí, no así. le tengan miedo al internado. Los colegas en Viña, que básicamente casi todos los internados de su universidad, si no me equivoco, se hacen en Viña. Uno que no, sí, todos en Viña, no conozco ninguno no, en el interior, puede ser Quillota, pero todos los profesores allá son muy buenos, son muy buena onda, entonces les va a ir muy bien en los internados si es que estudian, porque sí, exigen, pero yo creo que es como lo básico que uno tiene que exigir como profesor para que les vaya bien, porque al fin de cuentas uno termina el internado, después uno se titula, y después al tiro prácticamente está trabajando, y se ve mucho eso allá. Así que eso es mi consejo más que nada, y disfruten el internado, no le tengan miedo. Ya, genial. Muchas gracias. Nuevamente agradecer y que esté muy bien. De Gracias. nada, que les vaya muy bien, cuídense. Gracias. Gracias a las características que tiene la resonancia magnética, se ha convertido en uno de los estudios con más especificidad en cuanto a patología en el ámbito de urgencia y de muchas situaciones clínicas. Sin embargo, dentro de las limitaciones que tiene este tipo de examen, podemos encontrar las contraindicaciones que tiene un paciente que porta un marcapasos o que porta algún otro cuerpo extraño que intervenga con los grandes imanes que posee el resonador. Aún se hace un poco difícil hablar sobre una radiología de urgencia que esté completa en todos sus ámbitos. Muchos profesionales la llaman como la subespecialidad joven, pero que ha ido sumando nuevos avances y tecnología a lo largo del tiempo. La resonancia magnética, a pesar de ser una técnica que no está accesible monetariamente para toda la población, sigue siendo la mejor si es que entramos en comparación con otras técnicas de imagen, considerando dentro de esta la calidad de imagen, la mayor resolución de contraste y su discriminación tisular. En nuestro país aún estamos al debe con respecto al reforzamiento de la radiología de urgencias. Es de extrema importancia integrar la imagenología como parte fundamental del departamento de urgencias y asimismo contar y formar profesionales idóneos y óptimos para tratar con algo tan importante como es la vida de un paciente.